Tribunal Constitucional. La despenalización de los delitos de prensa fue el tema que habló el presidente del Tribunal Constitucional en el programa Voz Ciudadana. En el programa Tus Derechos se abordó el tema de los derechos de la persona con discapacidad, mientras que el Tribunal Constitucional resolvió el caso Majes Siguas II. Con estas noticias damos inicio a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 14 de noviembre. A continuación vamos con el desarrollo de nuestras noticias. El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, participó en el programa Voz Ciudadana del Congreso para hablar sobre la despenalización de los delitos de prensa. En el Perú, la libertad de prensa y de expresión no está regulada por ley. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos textualmente señala que, y la Constitución también lo replica, que en materia de libertad de prensa no hay censura previa, sino responsabilidad posterior. Y que esta responsabilidad posterior tiene que estar establecida en la ley. Lo que pasa es que en el Perú no existe una ley que establezca las responsabilidades ulteriores de la prensa. Lo único que hay es el famoso artículo 132 del Código Penal, que en su último párrafo penaliza con 3 años de prisión o de la llamada técnicamente pena privativa de la libertad a los periodistas que cometen el delito de difamación por medio de la prensa. Y la discusión está centrada desde que la Sociedad Interamericana de Prensa y algunos medios de comunicación en nuestro país, y además porque ha habido un proyecto de ley que el presidente Alan García observó, es que no, un proyecto de ley que pretendía la despenalización. Es ahí donde se ha armado el debate. Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos, por TV Perú. Mucho más que ver. Los derechos de las personas con discapacidad fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos con importantes invitados. A continuación veamos el informe que prepararon. El 13% de la población del Perú tiene algún tipo de discapacidad. Estas personas no tienen las oportunidades ni condiciones adecuadas para desarrollarse, pues lamentablemente, nuestra sociedad ha organizado su funcionamiento ignorando las necesidades de estos peruanos. Es así que solo el 5% de ellos cuenta con un trabajo digno y que un 87% de los niños y jóvenes con discapacidad no reciben educación. Las personas con discapacidad son ciudadanos que tienen los mismos derechos humanos que todos para acceder a la educación, a la salud, al trabajo, al espacio físico, a la cultura, al deporte, a la recreación y a recibir todos los servicios que se brindan a la comunidad. La discapacidad se define como la pérdida de alguna de las funciones físicas, mentales o sensoriales de la persona, que implica la disminución o ausencia de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Según las estadísticas del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el Perú la limitación más común es la de locomoción, seguida por la limitación de destreza, la limitación de comunicación y la disposición corporal. Nuestra Constitución Política, en el artículo 7, manifiesta que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Con ayuda de la educación inclusiva y gracias a las diversas iniciativas públicas y privadas,
podemos esperar que el Perú sea pronto un país donde los impedimentos físicos no sean sinónimo de pobreza y exclusión. El primer invitado fue el presidente ejecutivo del CONADIS, el señor Wilfredo Guzmán Jara, quien afirmó que trabajará junto al Ministerio de Inclusión Social. Hemos avanzado notablemente en temas normativos, declarativos, tenemos bastante avance en el Perú. Se ha declarado hasta hace poco la década de la educación inclusiva. ¿Cuánto hemos avanzado? Les he mencionado las cifras, es muy poco. Pero lo otro es que tiene que existir inversión pública, un programa específico, una política para que todos los colegios en el país incluyan niños con discapacidad, preparando a maestros, materiales didácticos, haciendo accesible la escuela, pero por supuesto también debemos contar con colegios especializados en una educación individualizada cuando hay discapacidades severas. Fíjese, en MIDIS hay 6 programas. Los más conocidos va a ser Cuna Más, niños de 0 a 3 años en estimulación temprana, cuidado del hogar, protección alimentaria. Vamos a tener Pensión 65, un bono especial, una pensión no contributiva para mayores de 65 años, PRONA, que da alimentación, y Juntos, que es un programa que apoya a las familias. Nosotros vamos a pedirle a la ministra, y estoy completamente convencido que ella va a entender que debe existir un componente de discapacidad en todo programa social que existe en el país. Finalmente, el congresista Michael Urtecho Medina dio a conocer el trabajo que realiza desde el Parlamento en favor de las personas con discapacidad. Veamos. Hemos sacado leyes importantes en el quinquenio pasado que están cumpliéndose y algunas faltan reglamentar. Lo que falta de aquí en adelante, yo creo que es el tema presupuestal. Sin presupuestos, lamentablemente, no se puede hacer nada. Solamente el tema presupuestal y discapacidad, donde hay una fuerte cantidad, es en el CONADIS, que es el ente rector de ver los derechos de las personas con discapacidad. Pero que descuidamos otros sectores. Por ejemplo, en el tema de educación. Nuestros niños y niñas siguen siendo analfabetos porque no tienen, por ejemplo, los materiales de los niños ciegos para poder estudiar regletas, punzones, que aprendan a leer y a escribir. Los niños sordos, lo mismo, no pueden comunicarse con los maestros porque no están capacitados en la lengua de señas. En ese entorno creo que falta mayor presupuesto para educación, pero para este fin. En el tema de salud, ¿cuántos institutos de rehabilitación tenemos en nuestro país? ¿Cuántos funcionan? ¿Salud tiene? ¿Salud tiene? O sea, todos esos detalles se hace con presupuesto. Por eso hemos acordado, y he tenido también una buena acogida con el congresista Javier de Canseco, el poder aperturar un rubro específico en el presupuesto general de la República para la discapacidad, que permita brindar presupuestos ya, pero en hechos más concretos, más reales. No solamente en CONADIS, contratar trabajadores, abrir oficinas, eso ya no, esa etapa ya pasó. Lo importante es incluir partidas presupuestales. Y tú sabes que ahora la huella principal de este gobierno es la inclusión social. Y nosotros estamos cogiéndonos de ahí, no importa quién lo haga, lo importa es hacerlo. Y en eso estamos apoyando nosotros como bancada política, como parlamentario, como vicepresidente, lo vamos a apoyar de todas maneras. Esta semana se realizaron 3 audiencias públicas donde quedaron al voto 209 expedientes, entre procesos de amparo, habeas corpus y otros. De acuerdo con el programa, del total de expedientes que se atendieron, 71 corresponden a procesos de amparo, 13 son de habeas corpus y 6 de acciones de incumplimiento. El miércoles 9 sesionó el Pleno del Supremo Tribunal, que preside el doctor Carlos Mesía e integran los doctores Ernesto Álvarez, Juan Vergara, Ricardo Bumón, Fernando Calle, Gerardo Eto y Óscar Urbiola. Y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 26 expedientes. Finalmente, la segunda sala del Tribunal Constitucional, que preside el magistrado Gerardo Eto Cruz, dejó al voto 93 causas durante la audiencia pública realizada el jueves 10 de noviembre. Entre las instituciones y entidades públicas demandadas figuran ministerios, oficinas de normalización previsional, municipalidades provinciales y distritales. Durante las audiencias, los abogados de las partes hicieron uso de la palabra, así como también los propios justiciables que lo solicitaron, con la finalidad de ilustrar a los magistrados para mejor resolver.
El Tribunal Constitucional resolvió finalmente el caso Maje Sihuas II, mediante una decisión que beneficia a las regiones de Arequipa y Cusco. El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros referido al proyecto Maje Sihuas II, ordenando la realización de un nuevo y definitivo estudio técnico de balance hídrico integral que será realizado sobre la iniciativa de las tres partes, Gobierno Nacional, Gobierno Regional de Cusco y de Arequipa, quienes definirán el plazo, condiciones y financiamiento de dicho estudio. Asimismo, declaró nula la resolución de segunda instancia judicial de Cusco que disponía la suspensión definitiva del proyecto Maje Sihuas II, pues ello no fue lo decidido por la Sala Mixta de Sicuani y Canchis Cusco. El referido estudio deberá ser realizado y concluido por la Autoridad Nacional del Agua, como ente rector y la máxima autoridad técnico-normativo del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos en el Perú. Y en su desarrollo podrá escuchar la sustentada opinión y el parecer profesional y académico de los especialistas y profesionales y técnicos de dichos gobiernos regionales, el mismo que sea concluyente e inobjetable, debiéndose permitir al Tribunal Constitucional a efecto de disponerse el archivo definitivo del presente proceso constitucional. El tribunal sostiene que los representantes técnicos que podrán participar en la realización del nuevo balance hídrico por parte de la Autoridad Nacional del Agua serán solo aquellos que designen los respectivos gobiernos regionales de Cusco y Arequipa, así como el gobierno nacional. El TC exhortó además a todas las partes intervinientes en el proceso de amparo de autos, autoridades y a todos aquellos ciudadanos interesados en el presente caso, a coadyuvar con los respectivos gobiernos, nacional y regional, en la materialización de lo decidido y evitar la generación de cualquier tipo de conflicto. El Tribunal Constitucional realizó el taller Funciones, Procesos y Jurisprudencia del TC dirigido a periodistas. Con una importante concurrencia de periodistas de diversos medios de comunicación, el Tribunal Constitucional realizó el viernes 4 de noviembre el taller de inducción denominado Funciones, Procesos y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dirigido a los hombres de prensa, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que realiza este importante órgano de justicia constitucional. Señores periodistas, muy buenos días. En primer lugar, en nombre del Tribunal Constitucional, agradecerles por su interés en este seminario que tiene como finalidad dar a conocer algunos aspectos técnicos que los periodistas no están obligados a conocer, pero que estamos seguros pueden ayudarlos en su trabajo de comprender la lógica y las reglas que se manejan a la hora de llevar a cabo una función tan importante en un Estado democrático como es la función de impartir justicia. La dinámica del seminario, de este primer seminario, será un primer bloque sobre el rol del Tribunal Constitucional. El doctor Javier Adrián les explicará cómo se organiza y se estructura este tribunal, cuáles son sus funciones principales y la relación con otros poderes. En el segundo bloque vamos a ver el proceso de amparo y habeas corpus. Y en el tercer bloque se verá el proceso de inconstitucionalidad. Les vamos a presentar un breve manual, una breve exposición de 10 minutos nada más sobre cómo se usa el CD de la jurisprudencia, de los 700 fallos más importantes del Tribunal Constitucional, que será un instrumento importante para el trabajo diario de ustedes. Mi participación en este caso va a estar orientada básicamente a conocer uno, qué entendemos por el Tribunal Constitucional y su relación con los otros poderes del Estado. Dos, el organigrama estructural del Tribunal, cómo internamente nos organizamos aquí. Tres, la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que es un tema de relevancia hoy en día, dado que al otro año o fin de año, no lo sé, dependiendo del Parlamento, se vaya a elegir a nuevos magistrados, a nuevos integrantes. Entonces, es importante también conocer ahí las normas que resulten pertinentes. Y finalmente vamos a ver las principales funciones del Tribunal Constitucional, en todo esto tratando de distinguir de lo que hace el Poder Judicial. Muchas veces para el ciudadano común se confunden las labores que hace el Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Vamos a tratar de establecer en la mayor medida posible cuáles son esas diferencias. El Tribunal Constitucional recibió la certificación de licencia de uso de la marca País Perú.
por qué? Claro, ahí me estás dando una idea, porque tú te vas a Colombia. Sí. En una breve ceremonia, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, recibió el certificado de licencia de uso de la marca País Perú, que entrega la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y del Turismo, PROMPERÚ. La entrega del certificado y del manual de uso para su correcta aplicación fue hecha por José Tagle, coordinador de gestión de marca de la Dirección de Promoción de Imagen de País de PROMPERÚ. Al acto asistió el magistrado Oscar Urbiola Hani. La marca País Perú tiene el objetivo de promover la imagen positiva del país a nivel nacional e internacional, principalmente en los ámbitos de turismo, comercio exterior e inversiones. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición con más noticias.